Empecemos con este, del tren de pasajeros. Entonces hace referencia a un tren de pasajeros que viaja entre dos estaciones de la ciudad. A mí, bueno, particularmente me gusta siempre poner los problemas tal cual me aparecen en el libro, porque ahí uno mismo se encuentra con errores o dificultades de la traducción o que puede tener la traducción. Entonces es interesante verlo tal cual está en el libro. Nada más, perdón, denme un segundo. Puesto que las estaciones solo están separadas 1 kilómetro, el tren nunca alcanza su rapidez, su máxima rapidez de viaje. Durante las horas de tráfico, el ingeniero minimiza el intervalo de tiempo delta t entre las dos estaciones al acelerar durante un intervalo de tiempo delta t1 a razón de 0.1 metros sobre segundo al cuadrado, para luego frenar inmediatamente con una aceleración a2 de menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado en un intervalo de tiempo delta t2. Encuentra el intervalo de tiempo mínimo de viaje y el intervalo de tiempo delta t1. Entonces tenemos que encontrar delta t1 y delta t2. Entonces este es un problema en el cual tenemos que trabajar mucho, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Que uno a partir de las definiciones y pistas que le dan en el problema, uno va montando las ecuaciones importantes, pero hay algo, y esto es un problema que yo lo considero como nivel de examen, porque hay algo que a uno se le tiene que ocurrir, hay un pequeño detalle que a uno se le tiene que ocurrir, y que si no se le ocurre, uno le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y al final probablemente no lo resuelva. ¿Por qué? Vamos a tener un sistema de ecuaciones al cual le hace falta o el que le sobra una variable. Entonces, si uno no se da cuenta de ese detalle, pues tardará mucho en resolver. Bien, este es el pilot que sirve, sí. Bien, entonces, tenemos lo siguiente. Son dos estaciones de tren. Voy a dibujarlas así. Esta es una y esta es la otra estación. Están separadas con delta X, que le voy a llamar, o sin delta X total. Profe, ¿podría quitar Sí, la presentación? El problema. sí, gracias. Gracias, profe. ¿No? Entonces es delta X. Y dice que tarda un tiempo delta T1. Vamos a ponerlo en azul. Esto es un delta T1, que obviamente durante ese delta T1 se recorre un X1 y un delta T2 donde se recorre un X2. Tal vez lo podemos poner también aquí como punto y coma. Esto es X1, punto y coma, esto es un X2. Muy bien. Entonces, simplemente uno lo que va haciendo es montando ecuaciones. Uno sabe que claramente delta X va a ser igual a la suma de X1 más X2. Esto es bastante, no me gusta usar la palabra obvio, pero es bastante visible a partir del dibujito. Y obviamente también que delta T, que es lo que nos piden, es igual a un delta T1 más un delta T2. Tenemos que encontrar, recordemos que el problema nos pregunta por delta T y delta T1. Esos son los que debemos de determinar. Entonces, lo más sencillo es pensar en que uno va a trabajar con o tratar de eliminar esta variable que está acá. En este momento realmente no conocemos ni X1, ni X2, ni delta T1, ni delta T2, ni delta T. Solamente conocemos el delta X, que es de 1 kilómetro. Básicamente es lo que conocemos en este momento. En el chat, profe, Kevin tiene algo que decir o nada más. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pensar primero que ambos son movimientos uniformemente acelerados.
en ambos casos. De aquí salimos con una velocidad 0, o sea, que parte del reposo, y llegamos aquí a una velocidad que no conozco. Entonces yo sé que esa velocidad v, que la voy a poner, si lo voy a dejar así como v, va a ser igual a una velocidad inicial, que es 0, por aceleración 1 por delta t, 1. Y sabemos que aquí la aceleración va a ser 0. Eso es lo otro que tal vez, aquí lo voy a poner como V1, sí lo voy a dejar como V1. Y aquí la velocidad final es 0. Lo que uno se tiene que dar cuenta, tal vez este es el pequeño detalle que uno tiene que ver, es que la velocidad que tenemos acá es la inicial del siguiente movimiento. Eso sería como tal vez lo único. O sea, que lo que se aceleró acá es lo que se tiene que frenar acá. Lo cual, si a uno se lo dicen, es bastante lógico, pero a veces cuesta verlo. Entonces, esta velocidad que se acelera en la primera parte tiene que ser igual a una velocidad inicial, que sería, vamos a ver, ¿cómo lo pongo? Mejor voy a la primera parte. En el segundo movimiento, uno lo que va a tener es que V1, que es la velocidad inicial, más A2 por delta T2. Entonces, de acá, esto es 0, porque yo sé que llega a detenerse acá. Este V1 tiene que ser este mismo V1 que está acá. Entonces, yo podría igualar esta ecuación con esta de acá. Entonces, lo que me queda es que A1 por delta T1 es igual a menos A2 por delta T2. Entonces, esta ecuación de acá es bastante importante. Ahora, lo otro que podemos hacer es también eliminarnos este delta T2 y empezar a utilizar este valor de acá. Esa es otra opción que podríamos empezar a trabajar. Entonces, si este le voy a llamar 1, esta le voy a llamar 2 y aquí le voy a llamar 3. Entonces voy a sustituir la ecuación 2, o bueno, sustituir delta T2 en 3. Entonces, lo que voy a hacer es que esto va a ser igual a delta T menos delta T1, lo voy a poner acá, de manera que me queda que A1 por delta T1 es igual a menos A2 por delta T menos delta T1. Y ahora todo me queda en términos de delta T1 y delta T, que son las otras dos incógnitas, pero vean que todavía me hace falta otra ecuación que eliminar. De hecho, viene de acá, pero todavía tenemos que sustituir esto por funciones de velocidad y de tiempo, perdón. Entonces, ahí es para donde vamos. De aquí lo que voy a hacer es, voy a despejar para delta T1, de manera que me quede todo en términos de T y de aceleraciones. Entonces, me va a quedar que A1 por delta T1 menos A2 por delta T1 es igual a menos A2 por delta T. Y de aquí entonces les dije voy a despejar delta T1, de manera que me queda que delta T1 va a ser igual a A2 delta T entre A2 menos A1. Verifiquen que lo haya hecho correctamente, me brinqué varios pasos ahí intermedios, más que todo en cuanto a los signos. Lo que hice fue eliminar este menos de acá y les di vuelta a estos dos para cambiar el signo y lo pasé a dividir. No sé si me explico mi tren de pensamiento a la hora de despejar este delta T1. O sea, otra forma de verlo, paso este menos para el otro lado, entonces cambian los signos de estos dos y luego saco factor común delta T1 y lo mando a dividir al otro lado.
Esto que estoy haciendo provoca muchos errores. No es aconsejable hacerlo en un examen, pero por cuestiones de tiempo me gusta hacerlo. Bien. Está bien. Ya tenemos delta T1 en términos de delta T. Esto me va a servir bastante, pero ahora tenemos que trabajar esta otra ecuación de acá, porque todavía tengo dos incógnitas y solamente una ecuación. Entonces tengo que trabajar esto que está aquí. Delta X es conocido. Voy a ponerlo aquí. Delta X es conocido, lo quiero mantener. Y ahora sí, X1. Vean que es un movimiento uniformemente acelerado. Voy a poner mi 0 acá. Entonces, para un movimiento uniformemente acelerado, X1 va a ser igual a X0, que es 0, más la velocidad por el tiempo, la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial también es 0, más un medio de la aceleración 1 por delta T1. Y en este otro lado lo que vamos a tener es que X2 va a ser igual a la velocidad inicial V1 por delta T2 más un medio de la aceleración 2. Aquí voy a poner los flechitas para dejar aquí este más por delta T2 al cuadrado. Aquí, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir delta T2 por lo que le corresponde, que era delta T menos delta T1, y después sustituir delta T1 también por esto que está acá. Entonces, queda bastante feillo, ¿verdad? Delta T1 es este, entonces vean que delta X es para X1 más X2. Profe, X1 va a ser, sí, en la X1 el delta T no va al cuadrado, al arriba. cuadrado. Sí, gracias. Toda la razón. Entonces, aquí todavía son más. Me va a quedar un medio de la aceleración 1 por esto que está acá. Sería A2 al cuadrado por delta T al cuadrado entre A2 menos A1 al cuadrado. Y después más todo esto que está aquí, que va a ser igual a la velocidad 1, que ya dijimos que era esto que está acá. Entonces, más A1 delta T1, que es igual a A2 A1 por delta T entre A2 menos A1. Y por último, voy a poner aquí el menos de una vez, haciendo referencia a que A2 es negativo. No, voy a dejar así. Más un medio de A2 por delta T2. Delta T2 ya habíamos dicho que era delta T menos delta T1. Y delta T1 es igual a A2 delta T entre A2 menos A1 todo al cuadrado. Cuando yo veo esta expresión, la verdad es que uno se asusta un poco porque es esta cosa tan re fea. Porque de aquí tenemos que despejar delta T, ¿verdad? Esto es lo que hay que hacer. Entonces uno dice, esta expresión no me gusta, se ve muy fea, se ve muy grande. Solo para estar en calma, lo que quiero, voy a revisar, por lo menos voy a revisar las unidades para saber que por lo menos vamos por buen camino. Vean que aquí tengo una aceleración al cuadrado, aquí también tengo aceleración al cuadrado, estas se van a cancelar, aquí tengo una aceleración y tengo un tiempo al cuadrado, entonces aceleración por tiempo al cuadrado me va a quedar en metros. Esto está bien porque aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces estos metros que aquí también tengo metros. Aquí tengo una aceleración que se cancela con otra aceleración y una aceleración por delta T
este no me gusta, ven, por ejemplo, aquí no me está quedando las unidades correctamente. Vamos de vuelta a lo que teníamos, ¿verdad? Para estar seguros de lo que estoy haciendo. Entonces, esto que está aquí es esto que está acá, pues una velocidad que habíamos dicho que era A1 por delta T1, y me falta aquí un delta T2, creo. Vamos a ver, A1 por delta, lo que me hace falta es aquí un delta T1, que es esto que está aquí, y me hace falta aquí un delta T2. Uf. Una llamada que me está entrando. Profe, Vean que no aquí, es delta t al cuadrado. es que, claro, al saltarme pasos, vean que aquí tengo esto que está acá. Este es el término que me está haciendo falta, o que está incorrecto, ¿verdad? V1 es A1 por delta T1. Y esta delta T1 lo cambié por esto. Entonces, hasta aquí lo que hice fue multiplicar a A1 por delta T1. Solo he puesto V1. Me hace falta aquí un delta T2. ¿Lo ven? Y ahora sí, este delta T2 está compuesto por esto, por un delta T y un delta T1. Entonces, tal vez voy a borrar esto de acá para simplificar un poquito antes de hacer el cambio de delta T1. Entonces va a ser, de nuevo, V1, que es A1 delta T1, y delta T2, que es delta T menos delta T1. Ahora sí. Entonces, tengo que después meter esto aquí y sustituir valores. Entonces, vean que algebraicamente está feo, pero si revisamos las unidades, aquí me va a volver a quedar metros, y lo que estaba haciendo acá, vean que aquí tengo una unidad de tiempo que se cancela con una unidad de tiempo al cuadrado, queda todo, y al final me van a quedar metros acá. Entonces, ahora las unidades están bien. Vean que aquí había cometido un error, lo reparé simplemente por hacer una revisión de unidades, y puedo seguir adelante. Por lo menos sé que voy por buen camino. Entonces me queda que delta X va a ser igual a un medio de A1, A2 al cuadrado, delta T2, delta T al cuadrado, A2 menos A1, todo al cuadrado, más, ahora sí, aquí es donde se complica el asunto, A1, delta T1 por delta T, menos A1, delta T1 al cuadrado. Incluso, yo no sé si fue una buena idea haber sustituido delta T1 desde el inicio, porque porque tal vez podía simplificarlo todavía un poco más, y no me complicaba tanto, pero bueno, en vez de estar jalando tanto aceleraciones y tanta cuestión, mejor tal vez hubiera dejado delta T1 todavía un rato más y después lo simplificamos. Y después aquí me queda más un medio de A2 delta T. Inclusive vean que aquí ya puedo sacar a factor común este delta T, que eso es ideal. Aquí voy a hacer esto. Voy a pegar 1 menos A2 entre A2 menos A1, todo esto al cuadrado por delta T al cuadrado. Aquí se fue a sacar el delta T a factor común y ya me queda una expresión que yo conozco los números, por lo tanto es una expresión numérica. Aquí todavía tengo que sustituir valores, tengo que trabajarlo un poquito más. Me veo tentado, bastante tentado a vamos a ver qué puedo hacer aquí. Y aquí está delta T.
al cuadrado, de hecho. Y bueno, no, voy a cambiar de una vez el delta T1, lo voy a empezar a modificar para que me quede todo en términos de delta T. Y esto es igual a 1 medio a 1 a 2 al cuadrado entre A2 menos A1, esto al cuadrado, por delta T al cuadrado. No sé hasta qué punto esto se parece a esto que está acá, no, parece que no. Aquí yo creo que ya es ideal empezar a sustituir números para que al final nos quede una ecuación cuadrática y determinar el delta T. Bien, más aquí me queda A1 por delta T1, que delta T1 ya lo eliminé, pero es básicamente, lo tengo aquí en delta T1 es igual a menos A2, esto es A1, perdón, es A2 delta T entre A1 más A2. Esto es este de aquí. Y aquí me queda menos A1 por A2 al cuadrado delta T al cuadrado entre A1 más A2 al cuadrado. Y este último caso acá, que es igual a medio de A2. ¿Me cabe? Un medio de A2. 1 menos A2. A2 menos A1 al cuadrado por delta T al cuadrado. Y yo lo que queda es pura carpintería, ¿verdad? Esto es una... incluso, déjenme ver, si queda todo en términos de delta T al cuadrado, parece que sí, ¿verdad? Porque yo Sí, aquí multiplico esto, ¿sí? Perdón. sí. No, no, que sí queda en términos de tal cuadrado. Sí, pensé que iba a quedar algún delta T solillo ahí, y entonces teníamos que resolver una cuadrática, pero no, simplemente se hizo extremadamente larga, pero nada, nada, nada del otro mundo. No hay que resolver cuadráticas ni siquiera. Aquí lo que uno podría hacer así rápidamente es sacar el delta T al cuadrado y pasar todo a dividir al delta X y sacar X y ya está. Y mete en la calculadora. Esa es la forma más fácil de hacerla, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de meter las cosas en la calculadora, que no vaya a cometer uno un error fatal, digámoslo así. En todos los casos nos está quedando, pues estoy revisando otra vez unidades. Aquí vean que este cuadrado se me va con este cuadrado, o sea, en términos de unidades, ¿verdad? Me queda un A1 por delta T al cuadrado, lo cual es correcto. Aquí una de las A se me va con las A de abajo y me queda una aceleración por delta T al cuadrado. Aquí este cuadrado se va con este otro cuadrado. Y me queda una aceleración por delta T al cuadrado, lo cual es correcto para que me quede en metros. Y aquí me queda sin unidades y simplemente tengo una aceleración por delta T al cuadrado, lo cual es correcto para que me quede en metros. Entonces, para darles una respuesta, delta T, fijo, esto se puede simplificar muchísimo, pero bueno, por cuestiones de tiempo, lo voy a hacer nada más así. Delta X va a ser igual a un medio de A1 A2 al cuadrado entre A2 menos A1 todo al cuadrado. Menos, perdón, A1 por A2 entre A1 más A2 menos A1 por A2 al cuadrado entre
A1 más A2 al cuadrado más 1/2 de A2. Vean que, por ejemplo, aquí yo puedo sacar aquí un denominador común. Entonces aquí se me cancelan los A2 y nada más me queda un menos A1 entre A2 menos A1. Pero bueno. A2, A1 y todo esto al cuadrado. Y aquí perdón, así. Y iba a meter el delta T. Entonces, si sustituyen valores, ahí nos tiene que quedar el delta T. Honestamente no tengo el resultado numérico. Mi solución, de hecho, lo dejé hasta que presenté las ecuaciones. Dejé las dos ecuaciones, tanto las dejé montadas la ecuación de delta T1, que es igual a 2 delta T entre A1 más A2. Y después monté la de que delta X es igual a la suma de estos dos. Y ahí lo dejé. Nada más era un problema que tenía de planteamiento. No me puse a resolverlo completamente en mi solución. Profe, Sí, ahí lo que hice fue despejar el delta T de cada, digamos, de donde estaba. ¿O cómo? sí, me falta una raíz. Perdón. Sí, lo que hice fue saqué a factor común delta T cuadrado, porque vea que está aquí, esto aquí iba a multiplicar, entonces está delta T cuadrado, y aquí también está delta T cuadrado, y aquí también está delta T cuadrado. Entonces lo saqué todo a factor común, y mandé a dividir lo que me quedaba, que era esto de acá, es esto de acá, que es A1 por A2, negativo, porque aquí hay menos, A1 por A2, A1 más A2, esto de acá. Luego menos que está aquí, y esto que está acá. Todo lo que está multiplicando delta T al cuadrado lo dejé, y lo mandé a dividir al delta X, que estaba al otro lado de la igualdad. Ahora, aquí pude haber cometido errores que no puedo verificar hasta que no meta los valores en la calculadora. Si, por ejemplo, ustedes meten aquí todos los valores y les dan igual y obtienen un error, la calculadora dice un error, lo que está pasando muy probablemente es que hayamos cometido un error de signo. Que me haya equivocado con algún signo a la hora de despejar, que no le haya dado vuelta o algo por el estilo, y que me esté produciendo un error. Profe, pero ¿cómo hizo la distribución de delta T, digamos, después del primer más? Después del primer más, ¿a dónde En el estamos? segundo, ajá, ahí, con Ajá. el paréntesis, el otro delta T. Ajá, ese cómo hizo la distribución con A1 y el delta T para que quedara delta T al cuadrado. No, porque esto es delta T y esto es delta T. Y aquí no hay ningún número, no hay una distribución que hacer. Esto es Ah, ok, entonces no todo sé. un, ¿cómo se les llama esto? ¿Cómo es que se llama? Es todo un factor, digamos, multiplicando por otro factor. Término, profe. No hay que distribuir, perdón. Término. Término, creo que la que estaba buscando era, o sea, uno dice polinomio, no sé, monómero. Se me vino a la mente ese, pero no sé. Coeficiente. ¿Ah? Coeficiente. Déjenmelo como término o factor o ya. Coeficiente, no estoy seguro si es el correcto. En fin, es todo multiplicado por otro, ¿verdad? No hay una suma aquí adentro. El menos que está acá es solamente el signo. No es que haya un 1 menos o nada por el estilo. Nada más me queda A1 delta T por A2 delta T. Entonces me queda A1 por A2 por el delta T al cuadrado, que lo saqué a factor común y estaría aquí. Alguien en el chat. Profe, no lo sigo. Sí, yo sé que no me, yo sé, lo hago al propio. Como dije en algún momento, me gusta que
que si no me siguieran, que después ustedes hagan los pasos intermedios. Si aún así no me siguen, entonces podemos volver a repasar. Pero lo voy a decir otra vez. Lo que hice fue, vean que estoy despejando delta t. Aquí en todas partes me queda delta t al cuadrado. En todas partes tenemos el delta t al cuadrado. Porque aquí yo multiplico y me va a quedar, y esto es lo que le estaba explicando el compañero, esto que está acá es menos A1, A2 por delta t al cuadrado entre A1 más A2. Eso es esto que está aquí. Este lo estoy dejando igual y esto lo estoy dejando igual. Ahora sí, ¿qué fue lo que hice? Agarré los delta t al cuadrado y los saqué a factor común. Todos salieron a factor común. Y después, lo que me queda dentro del gran paréntesis, lo mando a dividir a delta x. Entonces me queda que delta t va a ser igual a una fracción gigante, vean, delta x, que está acá, entre este que está aquí, tal vez los voy a marcar, esto que está acá, que es este que está aquí. Este otro que está aquí, que es este otro que está aquí. Acabo de ver algo que no me gustó. Nada más déjenme ver un segundo. A2 más A1. Ah, ya sé qué fue lo que hice. Ya sé. Lo que no, acabo de ver algo que no me gustó, que es que aquí tengo un más y aquí tengo menos. Eso es lo que no me gusta. Y está relacionado porque yo borré antes y entonces lo que hice fue que me fijé mis notas. Y en mis notas tengo algo diferente de lo que había resuelto acá. Déjeme ver si aquí lo hice bien. Estoy esperando el T1. Perdón, un segundo. Me queda más. Pasa al otro lado como menos. Sí, aquí está mal. Voy a corregir aquí. Esto es nada más. Perdón. Esto fue porque me fijé en mis notas y creo que en mis notas cometí un error. Esto es A2 menos A1. A2 menos A1 y aquí entonces esto es positivo. Es así. Entonces esto me va a quedar positivo acá. Y aquí me queda A2 menos A1. Y esto que estaría aquí entonces es A2 menos A1. Y esto es más. Ahora, pido disculpas por esto es A2 menos A1. Y no, esto sí estaría bien. Este menos sí está bien. Esto sí estaría mal. Y esto ya todo está bien. Perdón. Esto fue un error por haber borrado antes de tiempo. Después fijarme en mis notas que acabo de darme cuenta que hay un error ahí. Este término que está acá es este de aquí, que saqué a factor común. Después, este término que está aquí es este de acá. Pum, 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 pum. Es este de acá. Y por último, este término grandote que está aquí es este término que está acá. Todo esto, cada uno de ellos estaba multiplicando por el delta t al cuadrado que saqué a factor común. Y después, estas cosas gigantes las mandé a dividir. Entonces me queda la raíz de delta x entre todo eso. Ahora sí, Gabriel, creo que era el que estaba pidiendo un poco de... Profe, Sí. ahí donde puso Uh-huh. A2
menos A1, Ujú. ahí no hay como un problema porque A2 es negativo Sí. y A1 es positivo, entonces A2 menos A1 va a dar negativo. Ujú. Entonces, no. No, mentira, no dije nada. Ya. O sea, Sí, es sí, ya cierto lo todo que bien, usted me todo está bien, todo bien. diciendo, es cierto lo que usted me está diciendo, pero habría que ver al final toda la suma si da negativo o positivo, ¿verdad? Es donde Es, podría haber un error. es que por un momento colapsé y pensé que un tiempo estaba dando negativo y yo, ¿qué está pasando? Pero no, Ah, ok. ya vi que no, El ya vi que tiempo, no. este tiempo de acá. Todo bien, todo bien. Y esto quedaría Es porque, negativo, ¿cierto? Y este es ah, negativo por el porque delta él es T, por todo negativo. Y positivo. ahora sí, ya todo bien. Sí, sí, sí. Pero es una buena observación. Y bueno, lo verificamos, todo bien. Aquí esto es A2 menos A1. Esto, todo bien. Ok, entonces, bueno, no sé si alguno lo trató de meter en la calculadora, a ver qué le daba. Creo que es muy grande para la calculadora. Habría que... No, hay que hacerlo por partes. mm, Bueno, ahí suerte. Esto lo dejo de práctica, porque ya llevamos 45 minutos en esto. Profe, pero ¿cómo mete uno el A2 y A1 en la calcu? ya ¿Con tenemos qué los valores? valores. Es Tenemos los valores. Ajá. 0.1 y menos 0.5. Ah, ok, sí, al principio lo habían dado. Sí, exacto. Y Este el es delta X hay que A1. poner 1000 porque lo dieron en kilómetros. Ajá, gracias. Eso es una observación. Menos 0.5 metros sobre segundo cuadrado y delta X es igual a 1000 metros. Esos son los datos que tenemos. Entonces, vean, esto es un problema que yo sí lo metería en un examen, pero valga la aclaración, pero ustedes que estén tranquilos en cuanto a lo que yo veo importante de este problema. Como les dije, yo mi solución que tengo aquí en las notas, yo nada más lo planteé. Esto es un problema que yo digo, a mí lo que me importa es que planteen el problema. Entonces, si el problema vale 20 puntos, para mí 15 de esos 20 puntos es que ustedes hayan encontrado las 3 ecuaciones que necesitaban. Si ustedes encontraban esas 3 ecuaciones, ya tenían 15 de 20. Y después el álgebra que podían sacar acá, 5 puntos. Porque en ese álgebra, bueno, demuestran que tienen o están ganando herramientas de solución de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, esa sería una distribución que yo haría para este examen, o bueno, para este problema que yo veo con nivel de examen. De tarea, podría entrar como una tarea también, pero sería uno de los problemas fáciles de la tarea, porque insisto, no tiene mayor, o sea, lo que tiene peso es el planteamiento del problema. Si ustedes plantean bien este problema, después es pura carpintería, que es esta parte que estamos haciendo aquí. Profe, Sí, bueno, pareciera una pregunta tonta, pero uno podría dejar, digamos, la respuesta así, tal, digamos, no sustituir los valores. perderían un punto probablemente porque el problema se les está pidiendo llegar a un valor, ¿verdad? Y ese valor es la respuesta. Entonces, si usted no me da el resultado, le quitaría un punto por no llegar al resultado. Pero algebraicamente ahí está. Ustedes van a ver que conforme se va avanzando en la carrera, cada vez a excepción de mecánica, pues mecánica sí es de mucho de esto, de carpintería. Y, por ejemplo, yo llevé el curso de mecánica con un profesor, se llama Herbert Morales, un buen profesor, a mi gusto, o sea, a mí me gustó como dio el curso, eh, y los exámenes eran de nivel bastante alto.
También recuerdo que los ejercicios de práctica que hacíamos, teníamos que empezar 3 semanas antes del examen, no tenía que empezar a estudiar, era bastante rudo. Mecánica es uno de esos cursos que yo sufrí bastante, pero que me quedaron, o sea, que me gustaron al final, viéndolo en retrospectiva, me gustó y además aprendí un montón. En ese curso sí, Herbert nos exigía, por ejemplo, esto él me lo hubiera puesto malo, porque una de las cosas que exigía primero era, había pocos números, nunca nos daban los valores, y sí nos decía, tiene que llegar a la versión más compacta de la solución. Entonces, a partir de esto, sin números, uno tenía que simplificarlo. Entonces, ¿qué significaba esto? Y yo lo que hubiera hecho es sacar un denominador común de A1, de A2 menos A1, lo elevo al cuadrado y lo paso aquí a multiplicar, y después vean que aquí se repite este A1 por A2, un medio, entonces me va a quedar menos un medio de esto. Aquí me queda este A1, A2, no se volvería a repetir, entonces nada más me queda este A1, A2, y después me queda un medio de A2 al cuadrado. Bueno, y esto aquí también, esto es una, bueno, al sacar aquí el denominador común, se me cancela el A2, me queda la 1, entonces al final es un A1 al cuadrado por A2. Esto todavía le faltan unos 3 pasos más para poder simplificar. Entonces, en mecánica, por ejemplo, sí nos exigían que esto estuviera simplificado. Bueno, bien, dejemos aquí este problema. Y